Bueno, hoy lo que vamos a ver, vamos a, ya que vimos la IS y la LM, pues vamos a ver los movimientos de las curvas y más o menos, vamos a ver en un modelito de oferta y demanda cómo afectan estos desplazamientos eh, a la demanda, fundamentalmente. Entonces vamos a ver eso. Voy a hacer una gráfica, un par de gráficas y vamos a analizar esto. Entonces, denme chance en lo que hago mi gráfica. Espero que estén bien todos. No sé si se enteraron que ya hay nueva variante del coronavirus. No solamente la de Reino Unido, sino en Japón ya encontraron otra diferente. Entonces está poniendo fea la cosa. Más fea de lo que ya está. Pero bueno, los que estamos aquí, pues a ver si la libramos. Espero que sí. Profe, una pregunta. Mándeme. ¿A ustedes como maestros no les han dicho nada en la institución como que después de la vacuna vamos a regresar o antes o algo así? No, o sea, obviamente nos van a vacunar a nosotros hasta el final, ¿no? O sea, en general, dependiendo de cómo vayan llegando las vacunas, pero en este año yo no creo que volvamos a la escuela. ¿Por qué? Porque la vacuna no es garantía de detener el contagio, ¿sí? O sea, la vacuna te inmuniza por cierto tiempo, pero aún así vamos a tener que seguir teniendo las mismas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, yo no creo que en este año volvamos a tener clase. Así que, pues sí, está medio raro, feo, estar dando a clase así, pero pues nos tenemos que acostumbrar, yo creo que por lo menos este año. Y no ha habido ningún aviso extraordinario de que vayamos a regresar. Y no creo que regresemos, digo, ahorita estamos en semáforo rojo, ¿no? Entonces, dudo mucho que podamos regresar a la escuela en este año, ¿no? No sé si el próximo, no lo sé. Me imagino que sí, dependiendo de cómo esté el semáforo, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Entonces, ahorita la cosa es así como que, pues los que podamos quedarnos en casa y irnos ahí más o menos llevando. No hay de otra. Este, vamos a analizar esto para que no, para que se olviden del coronavirus. Entonces, este es el modelo de la ISL. Nosotros ya vimos individualmente cómo determinar tanto la IS, ¿sí? Que es esta curva con pendiente negativa, como la LM. ¿Sí? Y bueno, en este modelo, teóricamente se determinan, este es el modelo acuérdense de Higgs. Se determinan tanto la tasa de interés como el nivel del ingreso, ¿sí? En el cruce de esas dos curvas. Ahí se determina. Entonces, si lo quisiéramos hacer en un ejercicio algebraico, pues lo que tendríamos que hacer primero es construir nuestra curva IS. Ya sabemos que nuestra curva IS, la IS, es una curva que relaciona el ingreso
con el consumo autónomo, el consumo autónomo lo voy a poner así, consumo autónomo, por el multiplicador, ¿sí? Más otro coeficiente por la tasa de interés, ¿no? Lo voy a poner aquí, no sé, un coeficiente n por la tasa de interés, ¿no? Nada más que esta tiene que ser negativa. Espérenme. Así por la tasa de interés, ¿no? Entonces, esta sería la curva que ya habíamos construido, que sacamos ahí. Entonces, esa es la IS y tiene una relación negativa entre el ingreso y la tasa de interés. Y segundo, la curva LM. Entonces, la gracia de la curva LM es que me relaciona positivamente, ¿eh? Digamos, un coeficiente también aquí, que depende de la cantidad de dinero, fundamentalmente, y positivamente otro coeficiente de la tasa de interés. Entonces, esta es la otra curva que es importante y que ya sacamos. Luego que a partir de esta podemos sacar la demanda de dinero del Banco Central, ¿sí? Oferta y demanda de dinero. Entonces, esas son las dos curvas que ya vimos de manera individual y bueno, aquí estamos viendo. Ahora, lo fundamental en este modelito es saber, no tanto hacer el álgebra, sino tener la noción de qué pasa con cada una de las curvas. Entonces, la IS es una curva que se ve afectada o que está en función, ¿sí? Generalmente del gasto público, ¿sí? Que es una variable, acuérdense que acá el gasto público es una variable exógena, ¿sí? Porque tanto la inversión como el consumo de los individuos depende del ingreso, ¿no? Entonces son variables que se determinan dentro del modelo, ¿sí? Pero el gasto público no, ¿no? Entonces el gasto público influye en el consumo autónomo o en el gasto autónomo, ¿no? Entonces, el gasto público influye en el modelo de la IS en general. Vamos a poner aquí el consumo autónomo o el gasto autónomo, bueno, consumo autónomo, ¿no? ¿Sí? En general. Entonces, y por el otro lado, la LM, ¿sí? Es una función que depende de la oferta de dinero. Y lo voy a poner en términos reales. La oferta de dinero en términos reales. Entonces, vamos a identificar qué pasa, ¿no? Entonces, si, vamos a suponer, si, bueno, lo voy a poner aquí para que se vea. Entonces, si G aumenta, si G aumenta, entonces esto va a llevar a un desplazamiento
de esta forma en la IS. La IS se va a mover así. Entonces la IS se va a mover así. ¿Cómo se vería esto? Pues acá en la gráfica. Ah, no, aquí me equivoqué de movimiento. Por eso hay que estar concentrados. O sea, si aumenta el gasto, la IS... Dejen borrar esto porque se ve medio feo. La IS se va a desplazar así. O sea, IS va a desplazarse así. ¿Cómo se ve eso? Acá. Vamos a verlo. Entonces, suponemos que aumenta el gasto. Entonces, la IS se tendría que desplazar, voy a poner así, paralelamente para acá. ¿Sí? Entonces, eso pasaría. Cuando aumenta el gasto, la IS se desplaza así. Entonces, el desplazamiento es hacia acá. Aquí voy a poner por el incremento en el gasto, ¿no? O sea, el gasto incrementa, el gasto público. Se desplaza la demanda. Entonces, ¿qué pasa en este esquema? Pues que la tasa de interés aumenta y el ingreso aumenta. Entonces, el efecto es un desplazamiento de la IS, un aumento de la tasa de interés y un aumento del ingreso. ¿Sí? Entonces, si aumenta el gasto, aumenta, digamos, la IS se desplaza con esa flechita roja de esa forma, aumentando la tasa de interés y el ingreso. Caso contrario, bueno, esto pasa si aumenta el gasto o en general si aumenta el gasto autónomo, ¿no? ¿Sí? Si aumenta el gasto autónomo, en general la IS se va a desplazar hacia arriba, bueno, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Y esto generará un incremento en la tasa de interés y un incremento en el ingreso. ¿Sí? Caso contrario, se desplazaría al revés, ¿sí? Disminuyendo la tasa y disminuyendo el ingreso. ¿Sí? Entonces, por otro lado, la LM, entonces, la LM se va a ver afectada de manera positiva por el incremento de la oferta de dinero y de manera negativa, obviamente, por los precios, ¿sí? En este esquemita, pues. Entonces, vamos a ver el desplazamiento, ¿no? Entonces, ahora voy con la LM, no con la IS. Entonces, si aumenta M, que supuestamente es la oferta de dinero, entonces la LM se va a desplazar así, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sí?
lo que llevará a disminuir la tasa de interés y aumentar el ingreso. Vamos a verlo en la curva. Entonces, si aumenta M, la LM va a ser esto. Va a ser esto la LM. Entonces, la LM, si con el aumento en M, entonces lo que va a suceder es que la LM va a pasar de aquí para acá. ¿Sí? Disminuyendo la tasa, digamos por aquí, ¿sí? Y aumentando el ingreso, ya sea que me encuentre en esta curva IS o en esta de acá abajo. Vamos a ponerle a esta 1. Bueno, esta es la 1 y esta es la 2. IS2. Si me encuentro acá, de todas maneras el efecto es el mismo. La tasa de interés baja de este punto y se va recorriendo para acá el otro punto, este de aquí. Y el ingreso igual, si estamos en este punto, va a aumentar para acá. Si estamos en este punto, igual, iría disminuyendo la tasa hasta este punto y el ingreso pasaría de esta que está redondeada en amarillo a esta que está en negro. ¿Sí? Entonces, eso pasaría cuando incrementa la oferta de dinero en este modelo. ¿Sí? Entonces, también este efecto se vería si disminuyeran los precios, pues esto generaría igual un incremento en la LM, el desplazamiento igual hacia abajo, y igual disminuiría la tasa y aumentaría el ingreso. Entonces, en general hay dos factores en el modelo de la LM que podrían aumentar, digamos, desplazar esa curva y bajando la tasa y subiendo el ingreso. Entonces, estos dos factores, tanto el gasto como el gasto público, el gasto autónomo, el incremento en la oferta monetaria, son variables que tienden a incrementar tanto la IS como la LM, ¿no? Entonces, y estas dos variables en conjunto afectan la demanda agregada. Entonces, eso es otro esquema, ¿sí? Pero el chiste es que aquí quede claro ese desplazamiento que se ve aquí en la curva, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo en general aquí es primero desplazar esta para acá y después en un segundo momento esta para abajo. ¿Sí? Moviendo que se mueven los equilibrios, pero lo fundamental es que en el caso de la IS, si aumenta la IS, aumenta la tasa con un mayor ingreso. Y en el caso de la LM, si aumenta la LM, disminuye la tasa y aumenta el ingreso. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que hay que entender en este esquema. ¿Sí? No sé cómo ven, si le están entendiendo o más o menos. Sí. Ok. Entonces, esas son las cosas que quiero que más o menos le agarren la onda a esta cosa. Ahora, entonces vamos a hacer otro esquema en donde impliquen estos movimientos desplazamientos
de la demanda, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Voy a volver a hacer una gráfica, nomás que ahora más grande. Y fíjense lo que voy a hacer. Vamos a hacerla en verde, como sea. Entonces aquí voy a poner dos gráficas. Una para la demanda y oferta en el mercado de bienes y otra para el modelo de la ISLM. Entonces vamos a ponerlas así. Okay. Entonces vamos a suponer este esquemita. Vamos a suponer que esta es la oferta de bienes, ¿sí? La oferta máxima. La oferta máxima. Y aquí está la demanda, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces esto sería más o menos como el caso keynesiano, ¿sí? Entonces hay una oferta máxima que se va a alcanzar en determinado momento, ¿sí? Y va a haber ciertas demandas que van a determinar la cantidad de la producción. Acá abajo vamos a tener igual la IS y la LM. Así, LM y S. Ven, aquí estoy, aquí. Ok, entonces la cosa es la siguiente. Nosotros sabemos que de este modelo, primero aquí, de este lado se determina la tasa de interés y el ingreso de equilibrio. Ok, entonces estas dos curvas van a afectar la demanda agregada. Entonces, digamos que aquí está la demanda. ¿Sí? Esta es la demanda. ¿Sí? Entonces, la cuestión es la siguiente. A este nivel, yo lo que voy a tener esta demanda con un nivel de producción, ¿sí? Que va a ser inferior al nivel de máxima capacidad, que es la línea, que es la línea negra, ¿sí? Entonces, los precios aquí están, digamos, entonces yo lo que tendría sería este movimiento hacia acá. Entonces, fíjense, la cosa es la siguiente. Yo aquí tengo, como tengo desempleo, ¿cómo veo el desempleo? Y yo estoy produciendo Y, pero yo puedo poder producir Y barra, que es el ingreso potencial. Entonces, esta brecha, la diferencia entre Y barra menos Y es el desempleo, ¿sí? Hay una capacidad ociosa, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, con el cierre de restaurantes y todo, pues los restaurantes, si los dejan abrir, los van a dejar abrir a una capacidad del 30%. Entonces, ¿cuánta capacidad de sobra van a tener? Les pregunto. Si fueran a trabajar al 30%, ¿cuánta capacidad de sobra van a tener? 70. El 70%. Entonces, ese 70% es un desempleo, porque ellos podrían operar digamos, al 100%, pero no lo pueden hacer.
Entonces, la diferencia entre lo que podrían ofertar y lo que están ofertando es el desempleo. Entonces, obviamente, si no van a operar a la máxima capacidad, tampoco van a emplear los recursos eh, que tendrían que emplear a máxima capacidad. Entonces, tanto la demanda de empleo de gente para el sector va a estar reprimida, ¿sí? Entonces, esa es la idea aquí. Hay un desempleo, ¿sí? Y lo pueden ver no solamente en la industria restaurantera, sino a nivel general. Entonces, desde un punto de vista keynesiano, la, la, la caída o este desempleo se explica por una insuficiente demanda, ¿sí? Entonces, lo que podría hacer el gobierno mediante dos combinaciones, las combinaciones de política, es tratar de incentivar la demanda, ¿sí? En un esquema con desempleo. Entonces, este, una de esas políticas sería, pues obviamente, la política de gasto público. Entonces, eh, si yo, fíjense aquí, en el modelo de la IS, ahí ya se privó esta cosa, ahí va. Profesor, Ajá, una pregunta, ¿va a grabar esta clase? ya está grabando, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Entonces, en el modelo de la IS, por ejemplo, entonces, una política, entonces, para afectar a la IS, yo, ¿cómo la puedo afectar? Pues con el nivel de gasto o con los impuestos. Entonces, porque al final, si aumenta el gasto público o disminuyen los impuestos, estoy incrementando el gasto. Entonces, si yo a los individuos les bajo los impuestos, estoy incrementando su gasto, ¿sí? Si el gobierno gasta, demanda, entonces eso incrementaría también la demanda. Entonces, el aumento en el gasto, lo que genera es un incremento, ya sabemos, de la IS. Entonces la IS se va a desplazar, voy a poner así, la IS se desplaza así. Entonces ese es el primer movimiento. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces la IS, a ver si me sale más o menos, se desplaza así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tasa de interés va a subir y el ingreso va a subir, ¿sí? Entonces, esto incrementa la tasa, el gasto incrementa la IS, incrementando la tasa de interés, ¿sí? Incrementa la tasa de interés y aumenta el ingreso. Obviamente, este incremento en el gasto o este incremento de la IS, el otro efecto que tiene es incrementar la demanda. Entonces, ya aumenté el gasto, ya se desplazó la IS, aumentó la tasa y aumentó el ingreso, pero también esto se expresa en el sector de bienes con un incremento de la demanda. Entonces la demanda está aquí, ahora se desplazaría hacia acá, digamos, más o menos por aquí. Bueno, donde fuera coherente aquí con esta, ¿no? Entonces, déjenla hago aquí para que todo quede bien hecho. Entonces, tendría que desplazarse más o menos por aquí. Ahí así, algo así. ¿Sí? Entonces,
el desplazamiento de la demanda hacia acá, ¿no? Como todavía hay desempleo, a ese nivel los precios no aumentan. ¿Por qué? Porque hay gente que quisiera trabajar al mismo salario. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, cada vez que incremente la IS, ¿sí? Va a haber opciones de emplear a más gente sin que me cueste más. Va a haber opciones de utilizar más recursos sin que me cueste más. ¿Por qué? Porque los recursos ahí están y yo no los utilizo. ¿Por qué? Porque la demanda es baja, ¿sí? En el caso ahorita no los utilizo porque el gobierno me está restringiendo por la emergencia sanitaria, pero en tiempos normales hay cierto desempleo que tiene que ver con el hecho de que la demanda es insuficiente, ¿sí? Entonces, lo que podría hacer el gobierno para que no subiera la tasa de interés, ¿sí? Es hacer una combinación. Entonces, lo primero que se hizo fue gastar más. Y ese gasto desplazó la IS, aumentó la tasa de interés y aumentó el ingreso. Pero podría ser que el Banco Central aumentara la cantidad de dinero a través de bajar la tasa de interés. Y entonces, si lo vemos desde el lado de la LM, lo que podríamos hacer o lo que podría hacer el Banco Central es aumentar la cantidad de dinero. Este aumento en la cantidad de dinero va a modificar la LM como, pues como ya vimos, así. Y entonces esto produciría una baja en la tasa de interés y un aumento en el ingreso. Lo que entonces el otro efecto de la LM sería también incrementar la demanda. Entonces, ahora lo que voy a tener es lo siguiente. Entonces se desplaza la LM así. Ahora voy a estar acá. ¿Y qué va a pasar? Que este nivel de interés tendría que bajar a este de aquí, que sería como un intermedio entre estos dos. Aquí lo voy a poner con un puntito para que se vea. Por aquí un nivel intermedio entre estos dos. Entonces bajo la tasa y aumento el ingreso. Entonces tendría que aumentar también que la demanda. ¿Hasta dónde? Pues más o menos por aquí para que sea consistente con el esquema. Por aquí más o menos tendría que incrementar la demanda. Entonces la demanda se volvería a desplazar más o menos por aquí así. Ahí están mis curvas todas chuecas, pero esa es la idea. Entonces yo puedo ir haciendo combinación de política fiscal y política monetaria para empezar a incrementar el empleo hasta llegar a la máxima capacidad. ¿Sí? Esa es la idea del modelo ISLM. ¿Sí? Más o menos queda claro. Yo sé que los garabatos están medio garabatos, pero podemos hacer más garabatos. El chiste es que se entienda la lógica. ¿Sí? No sé cómo ven. Hacemos otros garabatos más grandes para que se vean, porque ahí Sí, profesor. están muy amontonados, ¿no? Entonces vamos a hacer otros, pero más o menos vamos a seguir la misma lógica. Entonces, la cosa aquí es lo siguiente. Este modelo que hemos visto, el de la ISLM, de Higgs, trae algunas cosas interesantes que analizar en términos de lo que se puede hacer
mediante la política monetaria y fiscal, ¿sí? Entonces, política fiscal en general la resumimos en que en la acción de gasto del gobierno, el gasto público, o cómo influye el gobierno para aumentar o disminuir los impuestos. Entonces, vamos a hacer otra gráfica y la voy a hacer por acá. Bueno, voy a hacer otro pizarrón. Y la voy a hacer grande para que se vea bien. Entonces, voy a dibujar la gráfica. Ok. Voy a detallar un poquito más esto y ya para que quede bien. Entonces, vamos a ver. Voy a utilizar la regla. Igual. Para que quede bien el esquemita. Entonces, esta es la IS, acuérdense. Y voy a tener la LM. Y acá arriba igual voy a tener la demanda. Voy a poner así. Y un producto potencial. Vamos a ponerlo por acá. Este va a ser mi producto potencial. Ok. Entonces vamos a ver otra vez. Voy a ir poniendo las cosas ahí más o menos. Aquí voy a medir la tasa de interés de equilibrio en este punto. Entonces aquí tengo este nivel de tasa en ese punto. Está la tasa de interés. Y en este cruce de las dos tengo un nivel de ingreso inicial, que sería este mero. Entonces ahí tengo el ingreso. Entonces, este es el esquema inicial. Con ese ingreso también me voy para arriba. Bueno, lo voy a hacer con la regla para que se quede derechito. Tendría este nivel de ingreso acá arriba. Y estos precios de este lado. Entonces vuelvo a tener este esquema, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, ahora al revés. Entonces, yo tengo, bueno, este ingreso, digamos, en 0.
para que quede bien. Entonces, tengo este nivel de ingreso en 0. Y tengo el ingreso potencial, lo voy a poner como YP, que está hasta acá. Entonces, tengo una brecha grande de desempleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer según lo que estamos haciendo? Esto también es Y0. Entonces, ¿qué haría, chamaco? ¿Qué harían ustedes? Tienen que acabar con el desempleo. ¿Qué harían? Ahí tengo ese esquema. ¿Cuál es la política a seguir? ¿Nadie? Sería aumentar el gasto Aumentar el gasto. y así aumenta Ajá. la tasa de interés y también el ingreso. Bueno, entonces aumentaría primero la IS. Se desplazaría esta IS. Lo voy a hacer aquí con la regla para que caiga, para que se vea bien. ¿Sí? Vamos a suponer que aumenta en este tanto. Entonces, con ese aumento en el gasto, ahora la IS se desplaza para acá. Y ahora vamos a tener, entonces aquí voy a poner, aumenta el gasto, o qué otra cosa podría pasar, o disminuyen los impuestos y esto genera este desplazamiento de aquí para acá. ¿Sí? Y ahora voy a tener este nivel de ingreso. ¿Sí? Entonces ahora en lugar de ser 0 va a ser el ingreso 1. Con esta tasa de interés. Aquí. ¿Sí? Entonces tengo ahora, pasé de esta tasa de interés 0 a esta tasa de interés 1. ¿Sí? Entonces, ahí voy. Y entonces también ese incremento del gasto o disminución de los impuestos va a incrementar la demanda. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Pues tendría que ser, siguiendo el esquemita, hasta aquí, más o menos. ¿Sí? Entonces la demanda se va a desplazar aquí, digamos. Voy a poner así. Entonces la demanda se desplaza así. Ok, entonces eso es lo que tengo. Ahora, tengo un ingreso mayor porque Y1 es mayor que Y. Pero tengo también que una tasa de interés mayor. ¿Me conviene tener una tasa de interés mayor? ¿Sí o no? Ahorita cómo está la economía, ¿conviene o no? No. Entonces, ¿qué hay que hacer?
¿qué se puede hacer también? En este esquema. ¿Aumentar el dinero? Aumentar la oferta monetaria en este esquema. Entonces, si aumenta la oferta monetaria, lo que voy a hacer es ahora desplazar la LM, ¿sí? Entonces vamos a desplazarla. Vamos a desplazarla así. Ahí es. Entonces, ¿qué pasó? Aquí lo que supusimos es que el Banco Central decidió incrementar la liquidez, incrementar M. Entonces ese incremento en M lo que generó fue un desplazamiento en la LM. Entonces la LM lo que hizo fue desplazarse así. Y eso generó un incremento en el ingreso y una caída en la tasa de interés. ¿Eh? ¿Cómo lo veo aquí? Pues aquí está el desplazamiento, ¿no? O sea, esta se mueve para acá por el incremento en M y entonces paso de este punto que está aquí con este nivel de tasa, se va a ir desplazando hacia abajo. Bueno, lo voy a poner con el amarillo para que sea consistente con la curva. Entonces, la tasa de interés se va a mover así. Hasta llegar a este punto. ¿Eh? Y entonces, fíjense aquí, ya la tasa va a bajar a este nivel, digamos. Se mueven estas porquerías. Entonces, fíjense, ahí va la tasa más o menos en ese nivel. Un poco más baja que esta de aquí, ¿no? Entonces la tasa de interés estaría por ahí así. ¿Sí? Entonces pasaría esta tasa de interés 2. Entonces nosotros nos desplazamos ya aquí también a un nivel de ingreso que está por aquí. Más o menos. Ah, que la canción. Ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, también esto tendría que reflejarse en el incremento de la demanda más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Ahí es. Un poco más. Otro poquito. Ahí más o menos. Entonces, ahora la demanda se va a desplazar. Otro más para acá. Espera. Que aquí tengo un rollo. Ok. Entonces, lo primero, entonces ya tenemos el incremento en la oferta monetaria, incrementa la LM, aumenta el ingreso y baja la tasa, ¿no? Entonces vamos a pasar de este ingreso 1 a este ingreso 2. ¿Sí?
a una tasa de interés 2 y a una oferta 2. Entonces sería, aquí voy viendo, este es demanda 0, demanda 1 y demanda 2. Entonces, igual, ya casi estoy llegando al pleno empleo, pero todavía tengo desempleo. Pero con ese incremento en la oferta monetaria, yo lo que hice fue alcanzar otro nivel más alto del ingreso y con precios casi iguales. ¿Por qué? Porque todavía hay recursos ociosos, ¿sí? Entonces más o menos quedaría este esquemita así. ¿Sí? Pero ¿qué logré? Lo que logré fue incrementar el ingreso de aquí para acá. Me fui desplazando desde el 0 al 1, primero aumentando el gasto o disminuyendo los impuestos. Y ahora hice una política complementaria de política monetaria para incrementar más el ingreso, pero también bajar que la tasa de interés. Entonces, la moraleja es la siguiente, o sea, yo con esas dos, esa combinación de políticas, tanto fiscal como monetaria, puedo ir incrementando la demanda y disminuir el desempleo de la economía, ¿sí? Entonces, esa es la idea que está detrás. Mientras exista desempleo, yo puedo hacer esas dos combinaciones de política monetaria y fiscal, para ir moviendo la curva IS y LM para alcanzar un mayor ingreso, ¿sí? Con mayor ingreso, con menor tasa de interés y con precios iguales. Mientras exista desempleo, los precios no se tienen por qué mover. El problema de los precios viene cuando ya se alcanzó la máxima capacidad. Entonces, si ya estoy en el nivel de máxima capacidad de la economía, ya no puedo yo incrementar tanto la IS como la LM sin que tenga consecuencias en el nivel de precios, ¿sí? Entonces, este esquema funciona mientras existe desempleo. Cuando ya no hay desempleo, vamos a ver la otra situación, ¿no? Entonces, imagínense, esta es una situación en donde vamos moviendo. Bueno, a ver, antes que me pase otra cosa, ¿entendieron de la lógica de esta cosa? Más o menos. Sí. Ok. Entonces, mientras exista desempleo, la clave es, mientras exista desempleo, hay potencial para utilizar tanto política fiscal como política monetaria para alcanzar un nuevo nivel de ingreso con tasa de interés baja y con precios más o menos estables. Es la idea. Luego, entonces, voy a poner el otro esquema. Aquí en cortito, chiquito, para que ya no me tarde tanto. Ok, lo voy a hacer sin regla para que sea más rápido. Entonces, igual, imagínense que esta es la IS, esta es la LM, ¿sí? Ahora aquí tengo un equilibrio en Y. Y este equilibrio lo voy a llevar para arriba. Ahora, imagínense que ese nivel de equilibrio se corresponde con el ingreso potencial, o sea, el ingreso de máxima capacidad. Entonces, en esta cosa, aquí tendría, digamos, la demanda.
tendría un nivel de precios. ¿Sí? Acá la tasa de interés y bueno, aquí tendría, bueno, esta es la LM, bueno, la pongo con sus colores. Este es LM y este es IS. Y este es demanda. Entonces, ahí yo ya estoy a máxima capacidad, ya no hay desempleo, no hay desempleo. ¿Qué pasaría si yo aumento el gasto? Si aumento el gasto, entonces le vamos a poner aumenta la IS. ¿Sí? Entonces, la IS se estaría desplazando para acá arriba. ¿Sí? Y en teoría tendría que estar en otro nivel de ingreso. Pero ¿cómo puedo estar en otro nivel de ingreso si ya no se puede qué? Ya no hay recursos ociosos. Entonces, ese incremento del gasto incrementaría la IS, pero ya no hay para dónde. ¿Sí? Entonces, esto llevaría a un desplazamiento, a un incremento de la demanda. Entonces, aumentaría la demanda, digamos, para acá. Y entonces, yo ya no puedo crecer, ya porque el ingreso ya lo alcancé, la máxima capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aumenta la demanda, lo que va a suceder es que van a incrementar los precios. ¿Por qué? Porque una oferta fija ya, el incremento en la demanda, lo único que me va a generar es incremento en precios. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo ya no puedo crecer para acá. ¿Sí? Entonces, si incrementa la demanda y aumentan los precios, ¿cuál es el efecto que va a tener? El aumento en los precios me va a llevar a disminuir la LM. Porque acuérdense que la LM está en función de M y de P. Entonces, los precios van a afectar a la LM como disminuyendo la LM. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que la LM se va a disminuir para acá. Más o menos. ¿Sí? Para regresarme al mismo nivel de producción, pero el problema es que voy a tener tanto mayor tasa como mayores precios. ¿Sí? Entonces, esto pasa en una economía en la que ya se llegó a la máxima capacidad. Y si yo todavía empiezo a hacer más gasto, pues lo que voy a producir es inflación y voy a tender a aumentar la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si ya estamos en pleno empleo, ya no le muevan, ya no hagan política fiscal, ya no hagan política monetaria. Pero si hay desempleo, sí conviene hacer ¿qué? Política fiscal y política monetaria. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que tener claro es cómo se mueven las curvas ya cuando estamos en una situación de desempleo y cuando estamos en una situación de pleno empleo. Entonces, en esta situación de pleno empleo, ya no puedo producir más. Si aumentó el gasto, lo que va a pasar solamente es que va a incrementar la demanda, van a incrementar los precios y ese incremento en los precios va a afectar la LM para regresarnos al nivel original. ¿Sí? O sea, no podemos estar aquí en este, digamos, si este es YP, si este es YP, si este es YP y este es Y1, yo no puedo pasar de aquí para acá. ¿Por qué? Porque ya el ingreso potencial es la máxima producción que puedo alcanzar con los recursos disponibles. Entonces,
ese incremento en el gasto, lo único que me va a presionar van a ser ¿qué? Los precios. Entonces va a haber un incremento de precios por ese incremento de gasto y después ese incremento de precios va a afectar a la LM disminuyendo la LM, ¿sí? Entonces, ¿qué es este desplazamiento? O sea, incrementan los precios y se desplaza la LM de aquí para acá, ¿sí? Y eso nos regresa al mismo nivel de empleo que teníamos antes, pero con mayor tasa y con mayores precios, ¿sí? El paso de esta que, digamos, es la 0 a la 1, ¿sí? 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 Entonces, eso es lo que podría pasar. ¿Cómo podría yo, en esta economía, fomentar una disminución de los precios? Pues incrementando la capacidad potencial, ¿sí? Incrementando el nivel de inversión para que la economía creciera un poco más. Pero eso ya es un movimiento que depende de los empresarios, ¿no? De otro nuevo nivel de equilibrio. Si los empresarios aumentaran la capacidad, pues entonces bajo esas circunstancias yo me podría mover de aquí para acá. O que aumentara, que hubiera un cambio técnico que permitiera producir más, o que, o que los trabajadores se capacitaran mejor. Pero en general, mayor tecnología, mayor acumulación. Si eso pasa, yo podría aumentar esa capacidad potencial. Pero mientras eso no pase, todo incremento en el gasto, disminución de los impuestos, ¿sí? Va a generar incrementos en la demanda que generarán incrementos de precios. Pero recuerden, esto solamente pasa cuando ya nos encontramos produciendo a la máxima capacidad, ¿sí? ¿Qué economía puede decir que está produciendo a la máxima capacidad? Ninguna economía produce a máxima capacidad. Entonces hay margen para hacer combinación de políticas para incrementar el nivel de empleo. Entonces, no sé si quede claro más o menos este choro. Sí, profe. Ok. Entonces, si no hay duda hasta aquí, esto sería más o menos, pues los temas que veríamos hasta aquí haríamos ya el segundo examen, ya para que todos se vayan tranquilos bueno, no se vayan, pues están en su casa, pero digamos, ya, terminemos el semestre y ya a lo que sigue, ¿no? Entonces, aquí la dejamos, chavos, y vamos planeando qué vamos a hacer para la próxima clase. Yo creo que ya la próxima clase les pongo en el fin de semana los cuestionarios para que vayamos haciendo ya la segunda guía y hagamos el examen, ¿sí? Entonces voy a detener aquí la grabación